Joel, un profeta, el cual Dios despertó para anunciar un suceso que cambiaría la historia de la humanidad. La venida de Cristo cambió todo a nivel hasta de universo. El tiempo fue partido en dos, la venida de Cristo. Fue el primer suceso increíble que cambió todo. Pero el segundo suceso que cambia la vida del hombre es la llenura del Espíritu. Cuando tú vienes a Cristo, tu vida cambia. Ese es el primer momento en el que nuestra vida fue cambiada y transformada. Pero el segundo momento en que nuestra vida es transformada y revolucionada es el día en que recibimos la llenura del Espíritu Santo. Y el profeta Joel lo dijo en el capítulo 2, en el versículo 28. Él dijo: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿El que tiene salado tiene carnita? A ver, bueno, algunos están muy flaquitos, ¿no? Pero también tiene carnita, ¿no? Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo se derrama sobre el hombre que ha buscado y que tiene a Cristo en su corazón. Y es lo que hoy queremos ver. Con esto terminamos esta serie de encuentro. Con eso terminamos estas pláticas que hemos tenido de sanidad, de arrepentimiento, de perdón, rompiendo maldiciones. No podemos dejarlo así. Tenemos que terminar rogándole al Espíritu Santo que nos bautice. Ahorita vamos a ver qué es esto, la llenura del Espíritu Santo. Uri, por favor, siguiente. Dice: la obra del Espíritu es determinante en la vida de la iglesia. Levante la mano el que es parte de la iglesia de Jesús. ¿Por qué es tan determinante? El que sigue, Uri, Hechos 1:8. Te voy a explicar por qué es tan determinante. Y voy ahí a detenerme un poquito en la vida de Pedro. Hechos 1:8 dice, ahí está, ahí lo puse. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dijo estas palabras el Señor Jesús? A sus discípulos. Hombres que fueron transformados ya por conocer a Jesús, ¿sí o no? Hombres que caminaron con Jesucristo. Hombres que se arrepintieron y lo dejaron todo por seguir a Jesús. Hombres que Dios ya usaba, porque Jesús en ocasiones los tomó y les dijo: de dos en dos, vayan a predicar, vayan a las ciudades, vayan a anunciar el evangelio, oren por los enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Y ellos cuando regresaron venían felices, contentos, porque decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo: no se gocen por eso, gócense porque están sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero estos hombres ya estaban siendo usados por Dios, transformados por Dios. Pero el Señor Jesús les dice: no se me vayan de Jerusalén, porque el Señor Jesús estaba ascendiendo a los cielos, estaba dejándolos a ellos, pero les dijo: no se me vayan, porque todavía les falta algo. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es, hay algo que les hace falta. Ya me conocen, me aman, han sido usados, han sido escogidos, han aprendido mucho, pero les falta algo. Recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Quiero que tú ubiques un poquito la vida de Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? El buen Pedro. En Mocha Orejas. Pedro era un hombre que era pescador. Vamos a recordar un poquito las escenas de Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro era un pescador y un día estaba en su barca, allí echando la red. Toda la noche habían intentado pescar
y no habían logrado nada. Y entonces viene un hombre que le dice, préstame tu barca, déjame subir en ella y aléjate un poquito de la orilla para que yo pueda enseñarle a la multitud sin que me aprieten. Y le dice, súbete. Ese hombre era Jesús. Y empieza a enseñar y a predicar, pero una vez que termina le dice a Pedro, boga mar adentro, haz que vaya más allá la barca y echa la red. Le dice Pedro, Señor, tengo años de pescador. Toda la noche intenté pescar. Los que saben de pesca saben que la hora para pescar es en la noche o muy temprano. A mediodía no pueden porque los peces ven todo y se espantan. Sin embargo, Pedro le decía al Señor, es como si alguien te quiere enseñar a hacer tu oficio que has hecho todo el tiempo. Un cuate ahí que ni conoces viene y te dice cómo hacer las cosas. ¿Cuántos se lo toman a bien? Pero Pedro dijo, ok, nada más porque reconozco que tú eres diferente, mas en tu nombre echaré la red. Y echa la red del lado que el Señor le dice y atraparon una gran cantidad de peces. Eso era milagroso. ¿Sabes qué hizo Pedro? Se tiró de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y desde ese entonces el Señor Jesús le dijo, ven, sígueme. Y dice la palabra que Pedro, dejándolo todo, y dejó la pesca de su vida allí, dejó sus redes, dejó su sistema de sustento y siguió a Cristo. Pregunta, ¿estaba convencido que Jesús era Dios? ¿Vio su poder? Pedro caminó con Jesús todo el tiempo, vio cuando Jesús sanaba enfermos, vio cuando Jesús echaba fuera demonios, vio cuando Jesús resucitó muertos. Es más, Pedro vio cuando Jesús sanó a su suegra. En una ocasión fue a su casa y sanó a su suegra que estaba llena de fiebre y el Señor la sanó. Pedro escuchó todas las enseñanzas de Cristo. La vida de Pedro cambió. Dice la palabra que la forma de hablar de Pedro ya era diferente. ¿Cómo hablaba un pescador? Como habla la gente de hoy en día, de 10 palabras, 9 son groserías. Pura leperada, ¿no? Esa era la forma de expresarse de un pescador. Pero Pedro, por estar con Jesús, porque cuando estamos con Jesús nuestra vida cambia. No solo por oírlo o escuchar de Él, por estar con Jesús nuestra vida es cambiada. Pedro ya no hablaba igual. Hasta una vez le decían, tú estabas con Él. No, yo no. Sí, porque ya hablas como Él. Y para que Él pasara desapercibido y no lo estuvieran molestando, empezó otra vez a hablar groserías. Fue cuando lo negó. Pero Pedro caminó con Cristo todo el tiempo, ¿sí o no? Y un día el Señor le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? No, ¿cómo crees? Yo, si es necesario, voy contigo hasta la muerte y no me va a pasar. Yo no te voy a negar. Te amo tanto. El Señor le dijo, pero he orado por ti. Voy a orar por ti para que tu fe no falte. Esa misma noche, Pedro lo negó 3 veces. Pedro abandonó a Jesús. En el momento que lo arrestaron, sí le mochó la oreja a uno, como decía mi hermano, a Malco le cortó la oreja, pero de ahí en fuera, ¿dónde estaba la lealtad que dijo que tendría? 3 veces, la primera vez se acercó porque él estaba siguiendo a Jesús. Cuando lo arrestaron, se acerca al fuego para calentar sus manos y una mujer lo ve y le dice, tú estabas con ellos. Y él dice, yo no estaba con ellos, no estés molestando. Yo ni lo conozco. Una vez lo negó. Segunda vez, ahí andaba otra vez Pedro y otra vez le dicen, sí, yo te vi, tú eres de ellos. Ahí estabas, que yo no estaba con ellos, y lo vuelve a negar, yo no conozco a ese hombre. La tercera vez, otra vez le dicen, sí, yo te he visto, hasta hablas, tu forma de hablar es diferente, hablas como ellos. Y como le dijeron eso, entonces él empezó a hablar con groserías, con maldiciones, y en ese momento el Señor Jesús lo voltea a ver. Y Pedro se sintió ¿cómo se sentiría? Como cucaracha.
Tenemos a un Pedro que juraba seguir a Cristo, pero que fue testigo de milagros, que Dios usó a Pedro para echar fuera demonios, que Dios usó a Pedro para sanar enfermos, que Dios usó a Pedro para tantas cosas. Un Pedro utilizado por Dios, que su vida cambió, que dejó todo. No cualquiera deja todo por Jesús, pero Pedro sí lo hizo. Pero negó a Cristo, no tuvo el valor de sostener delante de la gente cuando su vida corría peligro, que conocía al Maestro. Ese era el Pedro sin el poder del Espíritu. Por eso es que el Señor Jesús le dice: no se me vayan aún a predicar. Les hace falta poder para testificar. Les hace falta algo para que su vida cambie completamente. Ya me conocen, su vida ha sido transformada, ha sido salvada. El conocer a Cristo nos salva, el conocer a Cristo nos pasa de muerte a vida, el conocer a Cristo restaura nuestra vida, nos sana, nos perdona, nos hace caminar en una dirección hermosa, nos hace disfrutar de su presencia. El conocer a Cristo es lo mejor que podemos hacer, porque Él transforma nuestra vida. Pero la llenura del Espíritu Santo nos da poder para poder vivir el Evangelio de manera poderosa y no solamente a medias. Pedro caminó con Cristo, pero sin la llenura del Espíritu negó al Mesías. Se acobardó. ¿Cuántos nos hemos acobardado a veces? ¿Cuántos nos hemos sentido sin poder? Sin poder para transformar nuestra propia vida y menos la vida de otros. Nuestras palabras sin poder cuando hablamos a otros de Jesús. Por eso el Señor dijo: les falta la llenura del Espíritu para que entonces puedan predicar y testificar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, porque lo que la gente quiere ver es el poder de Dios manifestado en nosotros. En Hechos capítulo 2 siguiente, Uri, por favor, se muestra cómo el Espíritu Santo vino, la promesa se cumplió e inició su función en la iglesia. En Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios, en el versículo 1, yo se los leo: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día sucedió algo precioso. Si tú sigues leyendo, te lo dejo de tarea. Empezaron a hablar en otras lenguas, se oyó como un estruendo, como una explosión. Imagínate que aquí de repente se oiga como que algo explotó. ¿Qué crees que harían los vecinos? Vienen corriendo a ver qué pasó. Y entran aquí, ven una bola de locos hablando todo raro. Unos alabando, otros llorando, otros clamando. Y todos dijeron: estos están borrachos. Pero ese estruendo fue tan grande que hizo que se juntaran miles de personas. Imagínate aquí, miles. ¿Por qué? Porque Jerusalén en ese momento, en la Pascua, en el día del Pentecostés, eran las fiestas anuales donde todos los judíos trataban de ir a Jerusalén. Algo así como el 12 de diciembre allá en la Basílica. Similar. Había mucha gente de todos lados del mundo. Y entonces estos hombres empiezan a hablar raro. Y se fueron y preguntaron: ¿qué pasa? Y aquí vemos a un Pedro totalmente diferente, que se para y empieza a decir: lo que ustedes están viendo no es que están borrachos. Apenas son las 3 de la tarde, no están borrachos. Es lo que fue profetizado en el libro de Joel, lo que leímos,
que sería derramado el Espíritu sobre toda carne y profetizarían y hablarían en otras lenguas. Esto es lo que está pasando. Y entonces la gente estaba allí porque oían que los demás hablaban en otras lenguas y ellos les entendían porque algunos hablaban en su idioma y oían que alababan a Dios y testificaban de Dios y decían, wow, ¿cómo pueden hacerlo y hablar en nuestro idioma? Y estamos oyendo las maravillas de Dios. Y entonces muchos creyeron y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. ¿Te acuerdas? Ese es el mensaje del Evangelio, arrepiéntete, conviértete y recibirás el don. Esto que tú estás viendo, lo vas a recibir. Siguiente, Uri, por favor. Recibirás el don del Espíritu Santo. Fue prometido en Joel 2:28, ya lo vimos. Jesucristo mismo lo prometió. Juan 14:16, Él dijo. Estaban sus discípulos allí reunidos. Y el Señor les dice, ¿saben qué, muchachos? Me imagino, ¿no? Chicos, no sé cuántos años tendrían, ¿no? Pero así somos, ¿no? Los varones somos los muchachos. No, eso es entre las mujeres, ¿no? Las hermanas son las muchachas. Las jóvenes son las niñas. Y no sé, ¿verdad? Las niñas que sean bebés, ¿no? Pero bueno, el Señor los vio y les dijo, voy a morir. Es necesario que sea yo sacrificado. Está mi tiempo cercano y también voy a partir. ¿Ustedes qué sentirían? Lo dejaron todo por estar con Él. Dejaron familia, dejaron trabajo para seguir a Jesús porque sabían que Él era Dios hecho hombre. ¿Y qué les dice? Que ya me voy. Voy a regresar a la gloria que tenía con mi Padre. Otra vez voy al cielo. ¿Cómo crees que se puso su corazón? Triste. Sacados de onda, dijéramos, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos a vivir sin ti? Nuestra vida gira en torno a ti. Vamos a donde tú vas. Comemos contigo. Dependemos de ti económicamente. Pero el Señor les dijo las palabras que están en Juan 14:16. Les dijo así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Señor les dijo, no estén tristes, no se turbe su corazón, no tengan miedo, les voy a mandar otro como yo, otro consolador. No se van a quedar huérfanos. Les mandaré al Espíritu Santo, el cual solamente mi Padre les puede dar. Se cumplió, lo leímos en Hechos 2, cuando llegó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos. Siguiente, Uri, por favor. El Espíritu Santo llegó a la iglesia primitiva. ¿Por qué primitiva? No es que anduvieran de cavernícolas, ¿ok? Se le dice primitiva porque fue la primera iglesia que existió en la tierra. Y ellos tenían un especial énfasis en que los nuevos creyentes fueran llenos del Espíritu. Pedro les dijo, arrepiéntanse y conviértanse y van a recibir el Espíritu Santo. Pablo una vez encuentra a unos discípulos y les dice, ¿y ustedes creen en Cristo? Sí, creemos en Cristo, perfecto. ¿Ya se bautizaron? Sí, ya nos bautizamos y ya los llenó el Espíritu Santo. Y se quedaron así de, ni siquiera hemos oído qué es el Espíritu Santo. Y les dice Pablo, pues ¿en qué fueron bautizados? En agua, como Juan bautizaba. Y Pablo les dice, no, necesitan también ser llenos, bautizados en el Espíritu Santo. Y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bautizados, ¿por qué bautizados? ¿Qué es bautizar? Sumergir. Necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo para que nuestra vida termine de cambiar. Eso a veces nos falta.
Si no estamos llenos del Espíritu, estamos viviendo un cristianismo sin poder. Sin poder. Y es ahí donde batallamos, luchamos, decimos, qué difícil es. Sí, es difícil la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es más, sin el Espíritu Santo la vida cristiana es imposible de vivirla. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pedro ese día en Hechos 2 se levanta y predica. ¿Y sabes cuántos se convirtieron ese día? 3,000 gentes. Ahí inició la iglesia. Imagínate, en un día, en una prédica de Pedro, se convirtieron 3,000. Pues con eso, ¿qué auditorio van a caber? Pero en un día, ¿qué poder tenía ahora la predicación de Pedro? Completamente diferente. Después, en otra ocasión, fueron al templo a orar y se encontraron un cojo. Y Pedro y Juan lo ven. Y pues yo creo que se metieron las manos a las bolsas y dijeron, no, pues nada, ¿no? Y se acercaron con el cojo. El cojo extendió la mano esperando recibir una moneda. Y Pedro le dijo, a ver, mírame. Llamó la atención del cojo, ¿no? Dile al que tienes al lado, mírame. Y entonces el cojo miró atentamente a Pedro y Pedro le dijo, mirándole a los ojos, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y dice que le tomó la mano y lo jaló. ¿Cuántos se atreverían a hacer esa barbaridad? A menos que tengas el Espíritu Santo, si no, lo tumbas ahí, ¿no? Y se te van todos encima, ¿no? Santa quemada, ¿no? Pero Pedro no tenía oro ni tenía plata, pero tenía la llenura y el poder del Espíritu Santo. Y podía atreverse a hacer esas cosas. Y ese día, toda la multitud se agolpó y dijo, ¿qué está pasando? ¿Quién sanó a este hombre? Y este cojo dijo, él. Y Pedro dijo, yo no fui, yo solamente soy un instrumento de Jesús. Lo que ustedes están viendo es el poder de Dios obrando en este hombre. ¿Y sabes cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Dónde metes 8,000 gentes? La iglesia de Jerusalén. Y sigue añadiendo el libro de los Hechos. Y cada día los apóstoles hacían milagros, señales. El buen Pedro caminaba en la calle y la gente sacaba a sus enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro le pegara a un enfermo, porque su sombra sanaba a los enfermos. ¡Wow! No, ese Pedro estaba súper ungidísimo. Ese Pedro tenía el mismo poder que tú y yo podemos tener, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo también dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, les voy a dejar a mi Espíritu. Y no se preocupen, con mi Espíritu, cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Porque yo voy al Padre. Imagínate hacer cosas mayores que las que Cristo hacía. ¿Pero por qué? Porque no se trataba del poder en sí mismo de Jesús. Se trataba del poder del Espíritu Santo en Jesús. Porque Jesús fue bautizado también con el Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando lo bautizaron en agua, ¿te acuerdas? Dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma y fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces empezó su ministerio de poder. Quiero decirte que aunque la tradición y los que piensan que saben, dicen que Jesús desde niño hacía milagros, no. Jesús no hacía milagros hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Porque no hizo trampa. Y por eso Él dijo, lo que yo hago, tú lo harás. Porque tendrás al mismo Espíritu Santo. Siguiente, Uri, por favor. Recién convertidos se bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo. Pedro fue a predicar porque un hombre que era romano, ni era judío, ni nada, pero que amaba a Dios, manda a traer a Pedro y le dice, ven a hablarnos. Y Dios tiene que convencer a Pedro con una visión y dice Pedro, bueno, está bien, ahí voy, porque los judíos eran muy elitistas. Y ahí va Pedro con Cornelio y toda su familia que eran romanos.
y les predica Pedro, y mientras estaba predicándole Pedro de Cristo, ellos, ¿qué crees? Que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los bautiza a todos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y los apóstoles dijeron, ¿qué está pasando? ¿También sobre los romanos? ¿Qué onda? ¿También sobre los gentiles? Y entonces ellos se reúnen, hacen una junta y dicen, ¿qué estamos viendo aquí? Oigan, no podemos detener el mover del Espíritu, no es exclusivo de nosotros los judíos. Dios se quiere mover sobre toda carne. Sí. Hasta la fecha sigue alcanzando a los mexicanos cancunenses. Incluso antes de ser bautizados en agua eran llenos del Espíritu, como el caso que te digo de Cornelio. El énfasis de los apóstoles era, sé lleno del Espíritu, sé lleno del Espíritu. A donde iban ellos, oraban para que fueran llenos. Oraban para que fueran llenos. Iban a tal lugar y decían, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? No, ni sé qué es eso. Les explicaban y decían, ven, te voy a orar por ti porque lo necesitas. Iban por allá y oraban. Felipe, uno de los diáconos, que era un diácono, un mesero con todo respeto. Eso era lo que hacían los diáconos. Hoy en día el término se ha modernizado y suena así como muy elegante de un servidor de una iglesia. Pero el principio es que ellos servían a las mesas. Porque eso es lo que hacían antes los apóstoles. Cuando se reunía toda la iglesia, imagínate, 8,000 gentes, compartían los alimentos y ahí estaban los apóstoles sirviéndoles a todos, ¿no? ¿Quién quiere más? Un taquito más allá. ¿Quién quiere más salsita? Una salsita, sí, de habanero. Échale 2 habaneros por allá, Juan, ¿no? Así andaban los apóstoles, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿saben qué? Necesitamos dedicarnos a la oración y a la palabra. Hay que buscar 7 hombres llenos del Espíritu, o sea, no era cualquiera, para que hagan esta chamba. Y tú dices, ay, ¿a poco para servir las mesas necesitan ser llenos de Espíritu? También, pregúntale a un mesero mal pagado a ver qué tanto necesita la llenura del Espíritu. La templanza, la paciencia, la pasión para hacer las cosas. Sí se necesita para todo lo que hagamos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo que cambia nuestro carácter. Imagínate Pedro sirviendo las mesas como era antes. ¿Cuántas orejas hubiera mochado? Pedro, está fría mi milanesa. ¡Fum! Es que, ¿por qué a la hermanita sí le dieron más y a mí no? Padre, caiga fuego del cielo, hubiera dicho Juan, ¿no? Porque así era Juan también. Les apodaban los hijos del trueno porque querían que cayera fuego del cielo sobre todos. Pero cuando el Espíritu Santo llena las vidas de ellos, podían servir con amor, con paciencia. Y Felipe, Prócoro, Nicanor, Esteban y otros 2 que no me acuerdo, eran diáconos que eligieron, llenos del Espíritu Santo, y hacían esa labor. Y en una ocasión, Felipe fue a Samaria, los acérrimos enemigos de los judíos, y predicó a ellos, y también fueron llenos del Espíritu Santo. Y pues ahí los apóstoles estaban un poco así como indignados, ¿no? Así, también hasta estos, ¿no? Bueno, pues ya. El Espíritu Santo es para todos. Dile al que tienes al lado, es para todos. Es para todos. Siguiente, Uri, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de ser llenos del Espíritu? ¿Cómo yo puedo saber o qué voy a recibir cuando sea lleno del Espíritu Santo? Siguiente. Nuestra vida cristiana es moldeada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos nos hace falta que el Espíritu nos moldee? Nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, ¿verdad? Decimos, y a veces leemos Gálatas 5, 22, 21, que son las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: borracheras, disensiones, voy a parafrasearlo, ¿no? Borracheras, pleitos, celos, amarguras, envidias, enemistades, orgías, una vida inmoral. Esas son las obras de la carne y eso es lo que la gente hace. Mal carácter, enojones, peleoneros. Pero, dice, el Espíritu Santo produce un fruto.
Mas el fruto del Espíritu es, ahorita se los digo, digan conmigo, el fruto del Espíritu. ¿Es el fruto de venir a la iglesia? ¿El fruto de escuchar al pastor Alfonso? No. ¿El fruto de leer mucho la Biblia? No. Ay, ¿qué estás diciendo? La Biblia nos ayuda. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿El fruto de qué? No hay de otra. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nuestro carácter empieza a ser cambiado. Hay veces que decimos, es que ¿por qué no cambia mi viejo? ¿Por qué no cambia mi esposa? ¿Por qué no cambio yo? ¿Por qué no cambia acá mi hijo? Hablo ahí nada más al tanteo, ¿no? Porque tal vez nos hace falta la llenura del Espíritu. Si el Espíritu Santo no nos llena, nuestro carácter le falta ser moldeado. Siguiente, por favor, Uri. ¿Qué otra cosa viene con la llenura del Espíritu? Nos otorga y capacita con los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? El poder poner las manos sobre un enfermo y sanidades, milagros. El poder orar por alguien y que el Señor te muestre algo de su corazón, de lo profundo, y decírselo y ministrarlo. Dones del Espíritu, que dice, y manifiestos son los dones del Espíritu, que es palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, sanidades, milagros, fe. Ya dije palabra de ciencia y sabiduría. Esos son los dones del Espíritu y Dios los usa para edificar a la iglesia, pero ¿sabes qué también? Para evangelizar. Porque si tú en la calle oras por un enfermo y le evangelizas y le dices Cristo te ama, pero aparte pones tus manos sobre él porque está enfermo y sana, wow, es evidente que Dios existe. Y no hay mejores demostración de que Dios es real que poder demostrar su poder por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones. Siguiente, Uri, por favor. ¿Qué otra cosa viene con la llenura del Espíritu? Nos da la capacidad de orar en lenguas. Esto de orar en lenguas a veces es controversial y algunos dicen, no, yo no creo en eso ni está en la Biblia, más bien es hablar idiomas. Hay muchos que dicen que el hablar en lenguas son idiomas, que es la capacidad de hablar inglés y hablar francés y todo eso, por lo que sucedió en Hechos 2, que dice la palabra que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase y los otros les entendían en su idioma. Eso fue algo especial que Dios permitió que sucediera para que creyeran los demás, porque era imposible que eso pasara. Pero en Isaías 28:10 nos dice claramente lo que es hablar en lenguas. Fíjense lo que dice Isaías 28:10 al 12. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales les dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿A qué se refería Isaías cuando decía estas palabras? Decía que Dios, por medio de lengua de tartamudos, hablaría al pueblo. ¿Has oído hablar en lenguas? Dices, ¿qué estás diciendo, no? Y queremos sacar el diccionario, ¿no? Ríbica, sirríbica, saoba, rababa. ¿Qué querrá decir? Déjame sacar el... No, parecen lenguas extrañas. Pero uno dice, ¿qué es eso? Es imitación, lo aprendí, lo escuché. Es un lenguaje que Dios permite que nosotros desarrollemos, que no entendemos ni nosotros, pero que nuestro espíritu usa para conectarse directamente con Dios. Y al hablarlo,
es como si fuera el mensaje encriptado o fuera, nadie lo entiende, ni el diablo te roba, ni te roba la oración. Va directito a Dios. Y oras como conviene. Hechos 19, Hechos 10 habla de eso. Y empezaron a hablar en lengua extraña. Y ponían sus manos sobre ellos y oraban en lenguas extrañas. Y dice uno, diría, oraron en inglés, oraron en romano, pero la Biblia dice lengua extraña. Es un lenguaje angelical que nos conecta con Dios. Gálatas dice que nos ha dado al Espíritu por el cual clama Abba Padre, y con gemidos indecibles intercede por nosotros como conviene. A veces oramos cosas que están mal oradas. Le decimos, Señor, dame esto, pero cuando tú oras en lenguas, aunque ores mal, el orar en lenguas llega correctamente hasta Dios. Porque el Espíritu nos hace la chamba de orar como es conveniente. Dice, ¿cómo oraré como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar. ¿Te ha sucedido que dices, ¿cómo oro por este? ¿Cómo oro por él? Ya oré de todas formas. ¿Cómo oro por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos? ¿Cómo oro? Ya oré que les caiga fuego. Ya oré que se arrepientan. Ya oré que les quebrantes. Ya oré que se queden sin trabajo. Ya oré que Dios con amor. Ya oré de todas formas, Señor. ¿Cómo oro? Ora en lenguas. Y el Espíritu intercede por ti y Él ora como conviene. Es un lenguaje que solamente Dios entiende y que tu Espíritu entiende y se conectan. El orar en lenguas es como el Wi-Fi con Dios. Hay una conexión y envías tus mensajes al Señor y Él te responde. Y por eso Isaías dijo, este es el refrigerio. Porque cuando tú oras en lenguas, sientes esa paz de Dios. Las fuerzas se renuevan. El espíritu se renueva en tu hombre interior. Siguiente, Uri. Ya casi estamos por terminar. El Espíritu Santo, su llenura es necesario para el ministerio, porque habilita y nos da poder para efectuarlo. Todo lo que hacemos para Dios necesita la llenura del Espíritu Santo. Si vas a evangelizar, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Si le vas a hablar a la vecina, al vecino, a tu compañero de trabajo, a alguien, necesitamos esa llenura porque a veces nos da pena. No sabemos qué decir y quisiéramos demostrar que Dios existe. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos la llenura del Espíritu. Siguiente, Uri, por favor. Nos introduce a una nueva etapa. Por eso puse Saúl, David y Jesús. Saúl, te voy a hablar un poquitito de Saúl. El rey Saúl era un hombre, aunque era alto, corpulento, era el más alto de Israel, Dios lo escogió para ser rey. Pero él no quería ser rey y era un poco miedoso. El día que lo nombraron rey, ¿sabes dónde estaba? Escondido detrás de paja. En pacas ahí. Estaba así, yo creo que estaba temblando así. Ay, no inventes, voy a ser rey, eso está bien difícil. Lo que me espera. Estaba súper nervioso y temblando. Necesitaba la llenura del Espíritu. Pero el Espíritu vino sobre de él. Samuel le dijo, ve a tal lugar y te vas a encontrar a unos profetas que vienen bajando. Y cuando te los encuentres, vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Y vino sobre él el Espíritu Santo y hasta Saúl andaba profetizando. Y dice la Biblia algo, y su corazón fue mudado. O sea, el miedosón que era Saúl antes fue transformado en un hombre lleno de autoridad, de poder y de prudencia. En la semana estaba leyendo acerca de David. Me encanta la vida de David, todos lo conocemos, un pastorcito, sencillo, humilde, lo que tú quieras, pero valiente, era lleno del Espíritu Santo. ¿En qué momento fue lleno del Espíritu Santo? No lo dice la Biblia, y vino sobre él el Espíritu Santo y fue bautizado. Yo creo que desde que él estaba en sus experiencias adorando a Dios con el arpa ahí solito en el campo, fue lleno del Espíritu porque mataba leones, mataba osos, y algo interesantísimo me llamó mucho la atención. Dice la palabra de Dios que
antes de que fuera ungido por rey, Saúl se ponía loco, se enchamucaba. Y le pide a alguien, le dice, ¿quién me puede ayudar en esto? Y le dice, yo conozco un muchacho lleno del Espíritu, de hermoso semblante, de bella presencia, que sabe tocar, que es prudente. Y ya hasta subrayé eso, dije, órale, que es prudente, ¿no? Ya pasó. Dije, está padre, ¿no? Y el Espíritu Santo está con él. Desde ahí ya la gente reconocía que el Espíritu Santo estaba con David. Cuando mata a Goliat, dime si no estaba lleno del Espíritu. Sí, por cuando le dice que está retando a los... Todos los demás, nadie se atrevió. Y eran fuertotes, guerreros, hombres de guerra, experimentados. Y este chavito, ¿verdad? Pero tenía algo, estaba lleno del Espíritu Santo y derrota a Goliat. Después de eso, vuelve a mencionar que Saúl lo coloca como jefe de su guardia personal y de otro. Y vuelven a mencionar, y David, lleno del Espíritu Santo, Dios iba con él y le daba victoria donde iba. Y también dice, y era prudente. Y habla mucho de que era prudente. Eso es porque el Espíritu Santo cuando nos llena, nos da poder, cambia nuestro carácter, muda nuestro corazón, nos hace prudentes. ¿Y qué hablar de la vida de Cristo? El Señor Jesús obviamente desde niño sabía que Él era especial, que era el Hijo de Dios. No se enteró de repente, Él ya lo sabía, porque cuando estaba con los maestros de la ley y se perdió unos días, ¿se acuerdan? Y regresa María y José bien preocupados, ¿dónde andas? Y lo regañan, ¿por qué te nos escapaste? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Pero Él obedientemente regresó con sus padres y se sometió, y dice, y el niño crecía en gracia para con los hombres, en estatura, y Dios estaba con él. El Señor Jesús cuando vino al Jordán fue bautizado en agua, pero también en el Espíritu Santo. Y a partir de ese tiempo hizo milagros todos los días de su vida en la tierra. Testificó con poder, anunciaba, resucitaba muertos, porque hay un antes y hay un después, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Última, Uri, porfas. ¿Cómo puedo recibir y avivar la llenura del Espíritu? ¿Cómo le hago? La Biblia dice que esta promesa es para todos, no solamente para unos cuantos. Hechos capítulo 12, me gustaría que fuéramos todos ahí. Hechos 2, capítulo 2, versículo 38, que son las palabras de Pedro a la multitud, que decían, quiero ese Espíritu Santo, lo quiero, yo lo quiero. ¿Cuántos lo quieren? Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pero dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién entra dentro de eso? Todos nosotros. 2:39. Empecé con el 2:38 y luego leí 2:39. 2:39, 38 y 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Ahí estás tú. ¿Estás lejos? Ahí estás tú. ¿Estás cerca? Allí estás tú. Eres tú también la razón. Joel 2, lo leímos al principio, sobre toda carne. Si tú tienes carne, crees en el Señor, amas a Jesús y anhelas el Espíritu Santo, entonces tú eres un candidato para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu. A veces aquí hay un detalle con la iglesia. Es que
alguna vez oraron por mí y pasé y no pasó nada. Nada más sentí las manotas del que oró por mí y no sucedió nada. Miren, el Espíritu Santo nos quiere bautizar. Él quiere hacerlo. Pero para que eso pase, tú tienes que creer. Tener fe, anhelarlo. Si pasamos con una actitud de, pues a ver qué pasa. Pues a ver, pues igual y no me cae mal, ¿no? El tenerlo. El Espíritu Santo, el Señor no es un tesoro. Y Dios no lo da, no lo desperdicia. A quien tiene una actitud de decir, bueno, pues órale, va. De algo me ha de ayudar. ¿Sabes que el Señor no va a hacer nada? Olvídalo. Porque el Espíritu Santo es una persona preciosa que sí cambia la vida y tiene poder, pero tú y yo tenemos que anhelarlo, desearlo. Y sobre todo, la otra pregunta sería, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para regresar a tu vida igual? ¿Seguir siendo igual? ¿No estamos dispuestos a cambiar y a transformar de nada? Si para eso nada más lo que queremos es sentir bonito o sentir, ¡ay! Ahorita te agarramos unos cables de luz, una maquinita de toques y vas a sentir bien rico, verás. Pero si como Pedro dices, yo quiero esa llenura porque quiero ser transformado, quiero ser útil en Dios, quiero ser testigo, quiero demostrar el poder de Dios. Para eso podemos ser llenos del Espíritu. Pero si solamente lo queremos para sentir bonito, a veces eso es lo que yo he encontrado. Hay gente que pasa al frente solo motivados por el predicador, que echó gritos y esto y lo otro, y pásenle, y Dios te quiere llenar y que sientas la unción. La iglesia pasa queriendo nada más sentir. Pero si tú nada más quieres sentir, Dios no te va a dar nada, porque no se trata de sentir. Sí vas a sentir algo, pero ese no es el objetivo. El objetivo de ser lleno del Espíritu Santo es poder usar ese poder para testificar al mundo. Y me seréis testigos, dice, recibiréis el poder y me seréis testigos. Dile que tienes al lado, si quieres el poder del Espíritu es para testificar. Si lo quieres para sentir bonito, no te lo da. Es como si tu niño te dice, o mis niños, ¿no? Vienen y me dicen, papá, cómprame un celular. Ah, sí, hijo, ¿y para qué lo quieres? Ah, pues para arrastrarlo en el piso, ¿no? Dices, ¿qué? ¿Algo tan caro para eso? Olvídalo. Para eso no es. Ay, papá, cómprame esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para arrumbarlo allí, ¿no? Entonces, ¿qué onda? El Padre, el Señor, no te va a dar el Espíritu para arrumbarlo. Para ahí aventarlo y decir, estoy bien como estoy. Así me gusta ser. El Espíritu Santo va a venir a nuestra vida para moldearnos, cambiarnos, para tomar el control de nosotros y empezar a transformar nuestro interior. Si podemos entender eso y aún así lo anhelamos y queremos ver el poder de Dios a través de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo te puede llenar. Pero si decimos, no, pues sí lo quiero, pero pues a ver, pues algo ha de ser, ¿no? Ha de ser padre. No solamente es para que tú sientas padre. El Espíritu Santo no lo da el Señor solo por eso. Te da el Espíritu para ser testigos, para ser transformados, para ser inmersos, para ser cambiados, para ser mudado nuestro corazón, para que puedas servir a Dios con poder. Si alguna de esas cosas está el anhelo en tu corazón, si alguna de esas cosas que enlisté, tú dices yo quiero eso, entonces el Espíritu Santo te quiere llenar. No se trata de sentir bonito. No es solamente una experiencia emocional o sensorial. Es una experiencia espiritual. Que a lo mejor físicamente no sientas nada, o sí, puede ser. Pero que tú tienes que creer. Y entonces, probar. Porque esa es otra. Oro por ti,
El Espíritu Santo puede llenarte, pero salimos de aquí y no aprovechamos ninguna oportunidad para probar realmente el poder del Espíritu. Entonces no estamos creyendo que lo recibimos. Puede ser que cuando oremos por ti, ores en lenguas, porque eso es lo que sucedió en Hechos 2. Y esa es una señal de haberlo recibido, pero puede que no. Lo ideal es que suceda, pero conozco muchísimos casos donde no ha sucedido. No sucedió inmediatamente, hasta tiempo después. A veces nosotros no creemos porque no sentí nada, porque no pasó nada, pero la fe es la certeza de lo que se espera, aún la convicción de lo que no se ve. A lo mejor no sentiste ahorita y empiezas a hablar en lenguas, o puede que sí, o sea, no estoy diciendo que... También a veces queremos encasillar todo, a veces somos así los hombres, ¿no? A fuerzas tiene que pasar, ¿no? Y recurrimos a algunos métodos, ¿no? En algunos otros lados, ¿no? A ver, rápido, di, alabanza, ya estás hablando en lenguas, ya lo recibiste, no, tampoco, ¿no? A veces empujamos, no, si sucede espontáneamente, qué bendición. Ay, es que como que le estoy copiando, pastor, usted habla ahora igual. Puede ser, no importa, a lo mejor parece que suena igual. Casi la mayoría de las lenguas suenan muy parecido, suena como tartamudos. Así lo dice Isaías, lengua de tartamudos. Pero si tú empiezas a sentir esa libertad, pero tienes que abrir la boca también. A veces pasamos y estamos orando y nada más estamos así. Parece que tenemos un cierre aquí. Como diciéndole al Espíritu, si eres tú, que venga un ángel y me haga así a la boca, ¿no? O sea, no va a pasar. Necesitamos abrir los labios y empezar a alabar a Dios. Señor, te amo, lléname de tu Espíritu y ora tú. Y puede que en ese momento suceda que hables en lenguas, o puede que no. Pero no por eso. La llenura del Espíritu Santo no se limita solo a que hablaste en lenguas. Es una señal, sí, pero la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que te va a cambiar. El Espíritu Santo nos quiere llenar. Nos quiere llenar a todos. Nos quiere enseñar. Pero la pregunta es eso. ¿Para qué queremos ser llenos? Para encerrarlo, meterlo en una burbujita y en un cofrecito y decir, ay, fui bautizado en el Espíritu Santo algún día. ¿Sí? ¿Y qué hiciste con ello? Pues ora en lenguas. Va más allá que eso. Testificar, poder, transformados en el carácter, moldeados, usados. Eso es lo que el Señor quiere hacer cuando somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cierren sus ojos.